Diciembre de 1944. Cuando las fuerzas nazis lanzan una ofensiva sorpresa en Luxemburgo, las tropas estadounidenses se quedan atrapadas por una tripulación de tanque que les pide su rendición. ¡Americanos! ¡Americanos! Un suboficial estadounidense considera sus opciones. Opción número 1, salir de su escondite, coger un bazooka y disparar. Opción número 2, rendirse. No le gustan esas opciones. Showman elige la opción número 3. ¡Vamos, vamos! La puerta de atrás. ...6 de junio de 1944... las fuerzas aliadas por fin logran desembarcar en Normandía para abrir el frente occidental. Pero los fanáticos nazis continúan luchando sin compasión para sobrevivir. El día D fue una batalla. Pero los aliados aún necesitan ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler 2. ...15 de diciembre de 1944... Bosque de las Ardenas, Luxemburgo. Dos soldados alemanes entran furtivamente en el pueblo de Clairvaux. Las calles están en silencio. Clairvaux es un pueblo de Luxemburgo con encanto que en diciembre de 1944 llevaba 2 meses en manos de los americanos. Estaba a 10 u 11 kilómetros del puesto fronterizo avanzado del frente de batalla. Los soldados estadounidenses hoy están de permiso. El pueblo no se había destruido cuando se luchó para liberarlo, por lo que era un buen sitio para que fueran los soldados a relajarse un poco y disfrutar durante un par de días. Los soldados alemanes logran avanzar por el pueblo y fuerzan la cerradura de una farmacia. Son observadores avanzados de artillería. Los observadores avanzados de artillería son soldados con una gran formación que se colocan lo más cerca posible, o incluso dentro del frente de batalla enemigo. Después tienen que pasarles a sus baterías de artillería las coordenadas de los principales objetivos enemigos. Una vez dentro, instalan una radio en una sala trasera. Los alemanes ya tienen una posición de observación muy por detrás de la línea estadounidense. No están lejos del puesto de mando del 110º Regimiento de Infantería estadounidense. La presencia de observadores avanzados de artillería alemanes en Clairvaux era obviamente una señal muy preocupante. Eso significaba que se iba a desatar un gran problema. Un problema que iba a coger a los aliados tristemente desprevenidos. Desde el día D, las fuerzas aliadas combinadas han expulsado al ejército alemán de la mayor parte de Francia, Bélgica y Luxemburgo hasta prácticamente las fronteras alemanas. Como parte de la 28ª División de Infantería, el 110º Regimiento de Infantería estadounidense ahora vigila una parte del frente en el Bosque de las Ardenas, una zona entre Luxemburgo y Alemania. Normalmente una división estadounidense defendería un frente de batalla de entre 6 y 8 kilómetros. Lo que pasaba en las Ardenas es que las unidades estaban muy mal desplegadas. Por ejemplo, la 28ª estaba repartida a lo largo de casi 50 kilómetros y lo peor es que había 3 regimientos en la zona delantera. Eso significa que en caso de ataque alemán no habría un regimiento entero de reserva. No solo estaba muy desplegada, tampoco tenía fuerzas de apoyo por detrás. Eso es porque los estadounidenses consideran este tramo como un sector tranquilo o fantasma. Los comandantes de más alto nivel tenían la impresión de que los alemanes estaban concentrando sus tropas a la espera de un ataque estadounidense. No pensaban que nadie estuviera lo suficientemente loco como para atacar. Pero los aliados no conocen la ambición de Hitler. En vez de refugiarse para el invierno, prepara una enorme operación llamada Wacht am Rhein. El objetivo alemán para la operación Wacht am Rhein era volver a tomar Amberes y cortar la línea de abastecimiento más importante de los aliados para crear una brecha entre los estadounidenses y los británicos, tanto en el sentido militar como en el político. De tener éxito, Hitler cree que podrá repetir la historia.
El objetivo final de la batalla de las Ardenas era ser un segundo Dunkerque. Lo que iban a intentar era separar al ejército estadounidense del británico y obligar a este a abandonar Europa. Hitler espera que los aliados occidentales pidan la paz y así Alemania pueda centrarse exclusivamente en el frente oriental para derrotar a la Unión Soviética. Más de 200.000 soldados alemanes y cientos de tanques se colocan en secreto en posición. El general Meinrad von Lochert liderará el ataque de Hitler desde Dassburg a 11 kilómetros al este de Clairvaux. Recuperado recientemente de un regimiento en Rusia, von Lochert toma el control de la segunda división Panzer. El coronel Meinrad von Lochert era un oficial con mucha experiencia, pero le pusieron al mando de la segunda división Panzer el día antes de que comenzara la contraofensiva. Por eso no participó en la planificación de la operación de forma alguna. De hecho, no tuvo tiempo ni de ponerse en contacto con los comandantes de sus regimientos. Von Lochert cuenta con casi 13.000 hombres que aplastarán rápidamente la línea estadounidense y se harán con el control de las carreteras locales. Los alemanes necesitaban carreteras con superficies duras para sus tanques. 7 de esas carreteras con superficie dura se juntaban en un pueblo crucial, Bastoña. Los alemanes usarán después esas carreteras para dirigirse al norte y reconquistar Amberes. La Operación Guardia del Rin, en español, es un plan muy ambicioso basado en la velocidad, el factor sorpresa y la creencia de Hitler de que la línea estadounidense, que no contaba con los soldados suficientes, iba a sucumbir ante la adversidad. Hitler seguía subestimando a los estadounidenses. En los últimos 2 meses habían demostrado que se les daba bien luchar a la ofensiva, pero él creía que defensivamente eran débiles, no eran lo suficientemente estables. Pensaba que no entendían de qué iba la guerra. Primera hora del 16 de diciembre de 1944. Las primeras tropas de infantería del coronel von Lochert cruzan el río Our en botes para atravesar sin ser vistos la línea enemiga. En el sector estadounidense de las Ardenas, el soldado raso Leroy Schaller se une a la patrulla nocturna de la Compañía B. El 110º de Infantería luchó en la batalla del bosque de Jürgen, en la que sus hombres habían quedado diezmados. Estaba entre un 50 y un 66% de su capacidad y necesitaba recuperarse, por lo que incluir más hombres en sus filas era algo muy valioso. La patrulla sale de su puesto de defensa asignado en Marnach a menos de 8 kilómetros del frente. En el estremecedor silencio de la noche se paran al escuchar pasos. Y se apresuran a refugiarse. Un pelotón alemán aparece en la oscuridad. En vez de depender de la artillería antes de empezar la batalla, estos hombres iban a avanzar furtivamente por el bosque porque sabían que las defensas estadounidenses eran muy frágiles. Schaller y su patrulla siguen escondidos en el frío. Según lo que tengo entendido, la patrulla de Schaller no era una patrulla de combate. Lo único que hacían era vigilar. Era una patrulla de reconocimiento que solamente inspeccionaba la zona y observaba lo que pasaba. Tras ver que había alemanes por ahí, su misión era vivir para informar de eso a sus superiores. Cuando la amenaza desaparece, vuelven a Marnach para avisar a los demás. De vuelta en Clairvaux, las fuerzas estadounidenses siguen sin descubrir a los observadores de artillería alemanes. Han logrado explorar el pueblo e identificar los objetivos clave para el ataque que se va a producir. Los observadores avanzados de artillería buscaban los principales objetivos para sus baterías de artillería. Los bastiones con tropas, las posiciones de los tanques. Querían lanzar su artillería sobre objetivos que estuvieran muy cerca, pero sin saltar ellos también por los aires. Cuando el soldado raso Schaller y los demás entran en Marnach, informan de lo acontecido en su patrulla a uno de los oficiales de la Compañía B. Según esa información y otras que ya han recibido, parece que los alemanes se están movilizando. Pasan los minutos y los observadores de artillería alemanes rompen el silencio por radio para transmitir coordenadas clave al cuartel general alemán. Alrededor de las 5:30 de la mañana, miembros de la Compañía B en Marnach escuchan una explosión lejana y una avalancha de artillería.
El ataque alemán ha comenzado. 16 de diciembre de 1944, Luxemburgo. Los alemanes lanzan la salva inicial de lo que posteriormente se denominaría la Batalla de las Ardenas. El sargento estadounidense J.J. Kuhn observa el fuego de la artillería. El 110º Regimiento de Infantería de Kuhn protege un tramo de autovía de 16 kilómetros que cruza el río Our. Faltos de hombres no pueden defender la línea entera. En vez de eso colocan compañías en cruces clave a lo largo de la carretera. Marnach, en manos de la Compañía B, protege una de las pocas carreteras asfaltadas que llevan a Bastoña. Los alemanes estaban intentando lanzar un ataque rápido y mecanizado para penetrar las líneas estadounidenses y así poder llegar al río Mosa y después a Amberes. El tiempo era vital y para poder moverse rápido necesitaban buenas carreteras. Días antes, el sargento Kuhn había notado signos que indicaban la acumulación de fuerzas nazis, lo que había intentado compartir con su oficial al mando, el coronel Harley Fuller. ¿Conocía la magnitud de la operación y la ambición de Hitler? No, claro que no. Pero sí entendía que algo diferente estaba sucediendo en el lado alemán de la colina y que eso tendría consecuencias para su compañía. Eso era lo que le importaba. Y como cualquier buen suboficial, quería asegurarse de que sus superiores le hicieran caso. Recibido, señor. Pero el coronel descartó la preocupación de Kuhn. Ahora el coronel Fuller, a 3 kilómetros al oeste de Clairvaux, se despierta con el sonido de la artillería alemana cayendo cerca de su puesto de mando. Corre escaleras abajo para ponerse en contacto con los comandantes de sus compañías. Necesito vuestros informes. Pero la artillería ha destrozado las líneas de teléfono y han interferido las frecuencias de radio. ¿Alguna noticia? Incomunicado, Fuller no tiene forma de saber la magnitud del ataque ni puede llamar a ninguna división para pedir refuerzos. La cadena de comunicación se ha roto. Fuller necesita desesperadamente información para organizar sus defensas, por lo que manda a unos mensajeros a establecer contacto con los comandantes de sus compañías. Mientras tanto, al noreste del sector de Fuller, el sargento Frank Olsen, del 112º Regimiento de Infantería, se adentra en el bosque para contactar con sus hombres que están de guardia. En las Ardenas todo estaba muy oscuro, no solo por los árboles, también por la época del año que era y por el hecho de ser un frente de guerra. Mientras avanza entre trincheras, abren fuego a su alrededor. ¡Es una emboscada! El bosque está lleno de soldados alemanes. ¡Disparad! Olsen debe actuar e informar al cuartel general. ¡Agachaos, agachaos! Se quitó el casco porque con él su silueta era la de un estadounidense incluso en la oscuridad. Con el casco bajo el brazo corre hacia su puesto de mando. Y se encuentra aún más alemanes mientras corre. Tropezaba con alemanes. Uno de ellos incluso llegó a insultarle sin darse cuenta de que era estadounidense. Él y varios más lograron salir de ahí con vida. ¡Cuidado! Olsen logra salir del bosque y llega hasta el puesto de mando. ¡Moveos! ¡Seguid disparando! ¡Los tenemos! De repente,
El bosque se ilumina. 16 de diciembre de 1944, cerca de la frontera entre Alemania y Luxemburgo. En las primeras horas de lo que sería la batalla de las Ardenas, el sargento estadounidense Frank Olsen se enfrenta a un tiroteo con soldados alemanes fuera de su puesto de mando, cuando el cielo nocturno se ilumina. Los alemanes lanzaban potentes reflectores a nubes bajas para crear una especie de luz de luna artificial. Eso ayudaba a iluminar los objetivos enemigos. Se supone que la luz que sale de la nube debería hacer los objetos visibles para los soldados alemanes. Pero hay un problema. Lo mismo ocurría con los estadounidenses, por eso lo que hicieron fue usar la luz de luna artificial de los alemanes para acabar con hordas y hordas de atacantes enemigos. Olsen y sus hombres los atacan con facilidad. ¡Seguid disparando! Más al sur, en el tramo de la línea del 110º Regimiento, el sargento J.J. Kuhn coordina la compañía B para la defensa de Marnach. Anticipándose a un ataque a gran escala, colocan un observador de artillería en las alturas para ver bien la acción. Las mejores armas del sargento Kuhn eran sus observadores de artillería. Él controlaba gran parte de los disparos que iban a causar bajas humanas. Él era el encargado de las armas grandes. A las afueras, el sargento Stanley Showman lidera su pelotón a través de edificios en llamas. ¡Necesito 5 hombres más! Con solo 19 años, lleva luchando con el 110º Regimiento desde Normandía. ¡En marcha! ¡Ya! Stanley Showman había luchado en combate. Era un suboficial excelente. Cuando escuchó el sonido de la artillería, sabía que se estaba produciendo un ataque. No lo estaban haciendo solo para divertirse, por lo que empezó a prepararse para lo que se les venía encima a él y a su unidad. Se colocan a las afueras del pueblo. El fuego y la niebla hacen que haya poca visibilidad. De repente, como una aparición, surgieron alemanes de entre los árboles que bordeaban Marnach. Showman y su pelotón abren fuego. ¡Los tenemos! Al principio, el ataque fue un baño de sangre para los alemanes. Mientras Showman entretiene a la infantería alemana a lo largo de la carretera, otro grupo emerge del bosque en el extremo norte del pueblo. ¡Vienen más! ¡Seguid disparando! Como respuesta, el sargento Kuhn solicita apoyo de artillería al cuartel general del regimiento. ¡Disparad! Mientras los estadounidenses disparan, su observador de artillería les va corrigiendo para destruir mejor a los atacantes alemanes. Lo que la gente no sabe es que la mayoría de las muertes de la Segunda Guerra Mundial las causó la artillería. Todo el mundo piensa que fueron los rifles y las ametralladoras, pero no. Los disparos precisos arrasan la columna enemiga. Pero siguen apareciendo más soldados alemanes. Kuhn lo describió como una tragedia, un desperdicio épico. Había cientos de alemanes que caían abatidos. Que atacaran de esa manera, desde un punto de vista humano, le pareció trágico. La primera oleada de soldados alemanes no puede tomar Marnach por sí sola. A pesar del gran esfuerzo de la infantería alemana, pequeños grupos de estadounidenses se habían refugiado en pueblos y carreteras clave. Por eso necesitaban más potencia de disparo, la potencia de los tanques para pasar y volver a ganar velocidad otra vez. Pero los tanques del coronel von Lochert aún no han cruzado el río Our. No han terminado de atravesar un puente clave y la mala planificación agrava el problema.
Los alemanes habían bloqueado esa carretera con una puerta metálica. Había un dispositivo que permitiría mover la puerta y abrirla, pero desafortunadamente los ingenieros no pudieron encontrar las llaves a tiempo. Para mantener el factor sorpresa, retrasan la detonación de la barrera hasta que comienza el ataque. Finalmente los ingenieros alemanes despejan y reparan el puente, pero tardan más tiempo del esperado y los tanques tienen que empezar a cruzar por la tarde. ¡Seguid disparando! En Marnach, la compañía B sigue acabando con la infantería alemana. Mientras algunos soldados alemanes siguen luchando en Marnach, otros comienzan a rodear el pueblo por norte y sur. Continúan hacia Clairvaux y el puesto de mando del 110º Regimiento de Infantería a tan solo 3 kilómetros de distancia. El coronel Harley Fuller está preocupado ya que empiezan a llegarle informes. Parece que todo el frente está siendo atacado. Con las comunicaciones cortadas, Fuller envía al teniente coronel Daniel Strickler al cuartel general de la división para hablar con el general Norman Cotta. Strickler informa de los ataques en el frente del 110º Regimiento. El general Cotta les manda un mensaje. El 110º Regimiento debe mantener su posición. 16 de diciembre de 1944, Bosque de las Ardenas, Luxemburgo. ¡Los tenemos! Una división entera de soldados a pie del coronel alemán Meinrad von Lochert rodea el pueblo de Marnach. Unos atacan aquí mientras otros se dirigen al pueblo de Clairvaux. Aunque los alemanes superan en número a los estadounidenses, estos últimos no van ni a retirarse ni a rendirse. ¡Fuego! Tienen que resistir a toda costa. Es algo que suele pasar inadvertido en los informes que se elaboran tras la contienda y en los libros. A los soldados del frente de batalla, que estaban totalmente rodeados de enemigos que intentaban acabar con ellos, se les dijo: tenéis que aguantar cueste lo que cueste. A pesar de las dificultades, la compañía B del 110º Regimiento desafía a la infantería alemana en un cruce en Marnach. Cuando la metralla impacta en su oficial al mando, este necesita la ayuda de un médico y le evacúan inmediatamente. El sargento J.J. Kuhn asume las funciones de mando en el cuartel general de la compañía B, a pesar de ser un suboficial. Mientras continúa el ataque de los alemanes, miembros de la compañía C se acercan desde el sur para ofrecerle refuerzos. Aunque los alemanes no han sido capaces de entrar en Marnach, sí han logrado rodearlo. ¡Agachaos! La compañía C tiene que retroceder. Frustrada y desesperada, la compañía B efectúa una llamada de auxilio a las tropas estadounidenses de la zona, pues se están quedando sin morteros. Un oficial de la compañía D, a 3 kilómetros de su posición, responde su llamada. El teniente Glenn Banata, que tiene un jeep cargado con munición de mortero, corre hacia la compañía B. Paran en una colina justo a las afueras del pueblo para analizar las zonas alemana y estadounidense. Después el conductor acelera al máximo para esquivar la artillería alemana y los disparos de armas pequeñas. ¡Seguid atacando! Logran llegar y entregarle los morteros a la compañía B. Parecéis caídos del cielo, señor. Después deben retirarse.
Con el apoyo de la artillería estadounidense y las nuevas provisiones, el sargento Kuhn y sus hombres siguen manteniendo a raya a los soldados alemanes que intentan tomar Marnach. Pero al caer la noche, vehículos blindados, semiorugas y tanques alemanes avanzan en la oscuridad y entran en el pueblo. Los estadounidenses están totalmente desprevenidos. Eran, sobre todo, soldados de infantería y tenían armas pequeñas, algún que otro bazooka y un puesto de observación de artillería en Marnach. Pero la compañía B no estaba bien equipada para repeler un fuerte ataque con tanques. ¡Tanque! Las tornas cambian. Las fuerzas nazis comienzan a superar los puestos de ametralladoras y otras defensas estadounidenses. ¡Moveos, moveos! El sargento Stanley Showman y sus hombres se retiran de su posición avanzada y se refugian en un edificio de piedra del pueblo. Observan mientras una semioruga alemana para delante del edificio. Cuando los soldados alemanes se bajan de ella, los estadounidenses utilizan su escondite para abrir fuego. Los alemanes no pueden seguir avanzando y la semioruga se retira. Pero poco después, un tanque alemán aparece en la calle. Se para a 6 metros y apunta su cañón directamente hacia los estadounidenses. ¡Americanos! ¡Americanos! Una voz alemana les pide que se rindan. ¡Americanos! ¡Salid! Las opciones de Showman son limitadas. Opción número 1, salir de su escondite, coger un bazooka y disparar. Opción número 2, rendirse. Showman elige la opción número 3. ¡Vamos, vamos! ¡Salid! La puerta de atrás. Showman y sus hombres logran llegar al bosque mientras el pueblo de Marnach arde. Los estadounidenses no están acabados como esperaban los líderes nazis. Los altos mandos alemanes habían planeado hacerse con el control de Bastoña al mediodía del segundo día. En la noche del primer día, los alemanes seguían luchando para tomar el pequeño pueblo de Marnach, que está a unos 30 kilómetros al este de Bastoña. Los alemanes apenas han avanzado 8 kilómetros desde sus propias líneas. La infantería alemana debería haber tomado Marnach. El hecho de depender de los Panzers para romper las defensas enemigas implicaba que el plan estaba fallando. Pero las fuerzas estadounidenses no pueden aguantar mucho más. El observador avanzado estadounidense sigue indicando las posiciones alemanas a la artillería. Hay que atacar ya. Sus últimas palabras revelan la situación desesperada que se está viviendo en Marnach. El último mensaje de ese observador de artillería desconocido fue: daos prisa y disparad, que vienen hacia aquí. El observador sabía que había que aguantar costara lo que costara, y lo hizo. Von Lochert deja que algunos de sus hombres completen la toma de Marnach y dirige al resto de la segunda división Panzer al siguiente objetivo, Clairvaux. ¡Vamos, vamos! En Clairvaux, el coronel estadounidense Harley Fuller recibe la información de que hay tanques en Marnach e intenta de nuevo enviar refuerzos a la compañía B. Creo que Fuller se dio cuenta del alcance y la magnitud que iba a tener la ofensiva alemana y las dificultades a las que se iba a enfrentar su regimiento. Sabía que tenía que actuar rápido.
Los refuerzos estadounidenses se dirigen a Marnag con la esperanza de tender una emboscada a los alemanes a las afueras del pueblo, pero al salir de Clairvaux, a primera hora de la mañana, las tropas y tanques alemanes ya están preparados. Son ellos los que van a tender una emboscada a los estadounidenses. 17 de diciembre de 1944, cerca de Clairvaux, Luxemburgo. Comienza el segundo día de una arriesgada ofensiva por parte de las fuerzas nazis para acabar la guerra en el frente occidental. Como respuesta, el coronel Harley Fuller del 110º Regimiento estadounidense envía 2 compañías de infantería y una compañía de tanques Stuart para apoyar a los estadounidenses atrapados en el cercano pueblo de Marnag. Pero no avanzan mucho ya que ellos mismos sufren un ataque. ¡Vamos! ¡Vamos! De nada sirve su esfuerzo. Era como un coche pequeño chocándose con un camión enorme. La potencia de las fuerzas militares alemanas en aquel momento les superó. En el cuartel general en Marnag, el sargento J.J. Kuhn y la cada vez más menguada Compañía B y sus heridos siguen aguantando a la espera de un rescate o de refuerzos. Cuando un tanque alemán embiste la puerta delantera, los soldados alemanes se apresuran a entrar y obligan a Kuhn y a lo que queda de la Compañía B a rendirse. Con la caída de Marnag, Fuller prepara Clairvaux para un ataque inminente. Clairvaux estaba sufriendo una transformación, una triste transformación, ya que había pasado de ser un cuartel general de retaguardia y un lugar de descanso a ser el epicentro de la batalla. Desde su puesto de mando, en el Hotel Claravallis, coloca a sus hombres en el castillo desde el que se ve la zona sur de Clairvaux. La artillería alemana sigue cayendo sobre los estadounidenses. Fuller sigue sin darse cuenta de que alguien indica dónde disparar muy cerca de él. Aunque los estadounidenses se mueven a nuevas posiciones de defensa, los 2 observadores avanzados alemanes indican los cambios a la artillería. Mientras luchan los hombres de Fuller, el coronel Meinrad von Lochert llega a las afueras del pueblo con tanques y apunta hacia el castillo ocupado por los estadounidenses. Sin embargo, las gruesas paredes resisten como lo llevan haciendo muchos siglos. Von Lochert se siente frustrado. Para volver a los tiempos estipulados debe tomar Clairvaux rápidamente y así asegurar las carreteras necesarias para el avance alemán. Pero no quiere que sus tanques entren en el pueblo. Von Lochert era un oficial con mucha experiencia. Sabía que un entorno urbano impedía la manejabilidad y la velocidad de los tanques, y lo que era peor, detrás de cada esquina podía haber un tanque aliado. Von Lochert envía sus tropas de infantería al pueblo. Deben explorar la zona en busca de tanques estadounidenses y acabar con la resistencia enemiga. Cuando los soldados alemanes entran en Clairvaux, francotiradores estadounidenses los disparan desde el castillo. Los alemanes intentan interrumpir los disparos de los francotiradores, pero los proyectiles apenas provocan ningún efecto. Sin embargo, gracias a su superioridad numérica, las tropas alemanas sortean la fortaleza y luchan para avanzar hacia el puesto de mando situado en el Hotel Claravallis. El 110º Regimiento de Fuller lleva 2 días retrasando el progreso nazi hacia Bastoña.
Pero sus hombres han pagado un precio muy alto. Los alemanes superaban en número a la mayoría de las formaciones americanas, pasando del 2-1 a incluso 10-1, dependiendo de las zonas. Si lograban ayuda en 3 horas, podían seguir resistiendo, pero la situación no era así. El coronel Fuller sabe que no puede seguir aguantando mucho más, por lo que llama al general Cota y le pide refuerzos o permiso para retroceder y establecer una nueva línea defensiva. Cota rechaza ambas peticiones. Su respuesta es inequívoca: resistir cueste lo que cueste, nadie va a volver. Fuller envía sus últimos tanques contra los alemanes. Estos avanzan entre las estrechas calles en dirección al castillo. El que va primero gira una esquina y se dirige a una calle lateral. Los tanques estadounidenses acaban en llamas. Era la última reserva de Fuller. Eso les permite a los hombres de von Lochert avanzar libremente. Los vehículos blindados alemanes pudieron adentrarse más en Clairvaux y acercarse más al puesto de mando de Fuller en el Hotel Claravallis. En el pueblo, la infantería alemana ya está atacando el puesto de mando de los estadounidenses. Había guardias fuera que tras los disparos tuvieron que refugiarse en el interior. Había hombres intentando descifrar los siguientes movimientos enemigos que tenían que huir o quemar los papeles. Tenían que formar un nuevo grupo y luchar contra los alemanes que se estaban acercando o atacar sus tanques e intentar robar cualquier arma que tuvieran. ¡Llamad al general Cota! Fuller le cuenta las novedades al general Cota por radio y se prepara para ordenar a sus hombres que se retiren. ¡Refuerzos ya! De repente, una bala atraviesa el primer piso del hotel y corta la electricidad. Fuller y lo que queda del 110º regimiento están atrapados y se les acaba el tiempo. 17 de diciembre de 1944. Clairvaux, Luxemburgo. La segunda división Panzer, liderada por el coronel Meinrad von Lochert, entra en el pueblo de Clairvaux, situado 11 kilómetros más allá de las líneas estadounidenses. Von Lochert ha atrapado al coronel Fuller y a sus hombres en un hotel que utilizaban como puesto de mando. Los soldados alemanes entran y comienza un tiroteo en el vestíbulo y los pasillos de la planta baja. Fuller mantuvo una conversación más o menos famosa ahora con el jefe de la 28ª División, el coronel Gibney. Se comparó con el coronel Travis en el Álamo y dijo: están a punto de arrasarnos. Fuller cree que ni el coronel Gibney ni el general Cota se dan cuenta de la gravedad de la situación. Sin embargo, vuelve a centrar su atención en la lucha. Cuando una explosión destroza la sala hiriendo a varios hombres. Tenía hombres heridos, por lo que se convirtió en una especie de médico improvisado intentando contener la hemorragia. Venda los ojos a un hombre que se ha quedado ciego por la explosión, pero no puede hacer nada por muchos otros. Los disparos y la lucha continúan en la planta baja hasta que una persona encuentra una forma de salir. Había una especie de escalera de incendios que iba desde una de las plantas superiores hasta el edificio adyacente, siempre y cuando no te cayeras de esa escalera hacia la calle que había abajo. Fuller avanza poco a poco a 15 metros del suelo. Era un hombre de 50 años intentando sujetarse y avanzar por una escalera horizontal, mientras el hombre que se había quedado ciego iba detrás de él intentando agarrarse. Fuller y un pequeño grupo de soldados logra escapar. ¡Vamos! Mientras escapan al bosque, el puesto de mando del 110º cae. En el pueblo, unos 100 soldados estadounidenses resisten tras el castillo medieval. Los alemanes golpean las paredes y la puerta, pero no pueden entrar en él. Por eso deciden usar otra táctica. Pensaron que podían lanzar bombas incendiarias para prender el tejado del castillo y así, quizá, forzar a sus defensores a salir.
¡Cuidado! Funciona. El fuego se extiende por el castillo. El comandante estadounidense, que no quiere poner en peligro las vidas de los civiles escondidos en el sótano, decide rendirse. Cuando Clairvaux cae, se abre la carretera hacia Bastoña y los alemanes avanzan con rapidez, aunque deben reducir la marcha en cada uno de los cruces. Por todo el frente, una resistencia improvisada sigue dificultando su avance. Los alemanes luchan durante 4 días para llegar hasta Bastoña y crearon el saliente en las líneas aliadas por el que se recuerda la famosa batalla de las Ardenas. Pero ese retraso vital hizo que los aliados pudieran reforzar y defender Bastoña. La batalla duraría 5 semanas. Pero al no lograr tomar Bastoña antes, la operación alemana estuvo condenada al fracaso casi desde el principio. En un mes, los aliados vuelven a lograr que los alemanes retrocedan hasta la frontera. De los 3.000 miembros del 110º Regimiento, solo 1 de cada 7 no acaba muerto, herido o prisionero. El 110º luchó prácticamente hasta su desaparición en el corredor de Bastoña. En unos 3 días, el regimiento quedó arrasado. Sus registros se perdieron en gran medida. Su sacrificio no fue reconocido. No les otorgaron medallas ni honores de ningún tipo. Después, cuando la jerarquía militar estaba pensando en otorgar menciones presidenciales, no había nadie ahí que hablara por el 110º Regimiento de Infantería. Tanto el coronel Harley Fuller como el sargento J.J. Kuhn y el sargento Stanley Showman fueron capturados por los alemanes y pasaron el resto de la guerra en campos de prisioneros de guerra. Los liberaron a los 3 en 1945 y volvieron a Estados Unidos. Una vez liberado, el coronel Fuller intercedió a favor del 110º Regimiento. Pero no tenía tanta influencia, ni la fuerza necesaria para que su regimiento obtuviera el reconocimiento que él esperaba tener. Además, el hecho de que se convirtiera en un prisionero de guerra suponía un pequeño escollo, con razón o sin ella. El coronel Meinrad von Lochert se adentró más en las líneas aliadas que casi ningún otro comandante alemán. El coronel Meinrad von Lochert siguió luchando contra las tropas aliadas con uñas y dientes en su 2ª División Panzer hasta marzo de 1945, cuando se vio acorralado en el Rin. En ese momento poco quedaba ya de su unidad. La operación Guardia del Rin o la batalla de las Ardenas le salió cara a ambos bandos. El ejército alemán sufrió unas 120.000 bajas. En la batalla de las Ardenas, los alemanes perdieron sus últimas reservas y cuando los soviéticos atacaron en una intensa ofensiva a mediados de enero de 1945, los frentes alemanes occidental y oriental se desintegraron muy rápidamente. Solo 2 semanas después, los soviéticos ya estaban a 80 kilómetros de Berlín, por lo que los ganadores reales de la batalla de las Ardenas no fueron los estadounidenses, sino los soviéticos y Stalin. Los aliados occidentales necesitan reagruparse y reabastecerse antes de entrar en Alemania. Ahora los alemanes lucharán en su propio país y la guerra en Europa se prolongará otros 4 meses más.